Hola. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la materia. Comencemos por lo fundamental. 1. Definición. La materia es, en esencia, todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el universo. Piensen en cualquier objeto que puedan tocar o ver, una mesa, una silla, el agua que beben, incluso el aire que respiran. Todo eso es materia. ¿Por qué? Porque tiene dos características clave. Presenta masa, es decir, una cantidad de sustancia, y ocupa un espacio, tiene volumen. Pero hay más. La materia no es algo estático, está en constante movimiento y transformación. Un cubito de hielo, por ejemplo, es agua en estado sólido. Si lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y se convierte en agua líquida. Y si calentamos esa agua, se evapora y pasa a ser vapor de agua. Es la misma materia, agua, pero en diferentes estados. Es crucial entender que no todo lo que existe es materia. Las ideas, los pensamientos, la sombra, los números, la luz, las diferentes formas de energía, y los sonidos, aunque son reales, no se consideran materia. No cumplen con los requisitos de tener masa y ocupar un volumen definido. 2. Clasificación. Ahora bien, la materia la podemos clasificar en dos grandes grupos. Sustancias puras. Imaginemos que tenemos una muestra de algo y, al analizarla, encontramos que toda ella está hecha exactamente de lo mismo, ya sea de un solo tipo de ladrillo básico o de una combinación específica y constante de ladrillos. A eso lo llamamos sustancia pura. Tiene una composición definida y constante. Podemos representarla mediante un símbolo o una fórmula química, que nos indica qué ladrillos la forman y en qué proporción. Dentro de las sustancias puras, encontramos dos tipos. Sustancias simples, elementos químicos. Son como los ladrillos fundamentales de la materia. Están formadas por un solo tipo de átomo. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Piensen en el oro de 24 quilates. Es oro puro, formado solo por átomos de oro. O en el helio que infla los globos. Es helio puro, formado solo por átomos de helio. Estos son ejemplos de elementos monoatómicos, un solo átomo. Pero también hay elementos que se presentan en forma de moléculas, que son agrupaciones de dos o más átomos del mismo elemento. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos, O, está formado por moléculas de dos átomos de oxígeno unidos. El ozono, O, tiene 3 átomos de oxígeno. Estos son elementos poliatómicos. Lo importante es que una sustancia simple no se puede descomponer en otras sustancias más sencillas ni por métodos físicos, como calentar o filtrar, ni por métodos químicos, como hacerla reaccionar con otra sustancia. Sustancias compuestas, compuestos químicos. Ahora, imaginemos que combinamos diferentes ladrillos, elementos, en una proporción fija y específica. Obtenemos un compuesto químico. Por ejemplo, el agua, H2O, es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, siempre en esa proporción. El dióxido de carbono, CO2, tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. A diferencia de las sustancias simples, los compuestos sí se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas mediante métodos químicos. Los compuestos se representan con fórmulas químicas que nos indican qué elementos los forman y cuántos átomos de cada elemento hay en cada molécula. Podemos clasificarlos según la cantidad de elementos diferentes que contienen, binarios, ternarios, cuaternarios, o según la cantidad total de átomos en cada molécula, triatómicos, tetratómicos, pentatómicos, etc. Mezclas. A diferencia de las sustancias puras, las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras, pero sin que estas sustancias reaccionen químicamente entre sí. Es decir, cada sustancia conserva su identidad original. Además, las mezclas no tienen una composición fija, las proporciones de las sustancias pueden variar. No podemos representarlas con una fórmula química. Piensen en un vaso de agua con sal, es una mezcla de agua y sal, pero cada sustancia sigue siendo lo que era. Podemos separar las sustancias de una mezcla mediante métodos físicos, como la evaporación, para separar el agua de la sal. Hay dos tipos principales de mezclas. Mezclas homogéneas, soluciones. En estas mezclas, los componentes están distribuidos de manera uniforme. No podemos distinguir las diferentes sustancias a simple vista, ni siquiera con un microscopio. Parece que hay una sola cosa, aunque en realidad haya varias. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla homogénea de varios gases, nitrógeno, oxígeno, etc.
El agua de mar es una mezcla homogénea de agua, sales y otras sustancias disueltas. El acero inoxidable es una mezcla homogénea de hierro, carbono, cromo y otros metales. Mezclas heterogéneas. Aquí, los componentes no están distribuidos uniformemente. Podemos distinguir las diferentes sustancias a simple vista o con un microscopio. Por ejemplo, una ensalada de frutas es una mezcla heterogénea. Podemos ver los diferentes trozos de fruta. El granito es una mezcla heterogénea de varios minerales. Podemos ver los diferentes granos de cuarzo, feldespato y mica. La leche fresca es una mezcla heterogénea de agua, grasa, proteínas, lactosa y otras sustancias. Si la dejamos reposar, la grasa tiende a separarse y subir a la superficie. Espero que esta explicación haya aclarado los conceptos clave sobre la materia y sus diferentes formas.